tenemos una vez más el privilegio de tener con nosotros a nuestro amado pastor Clever Jiménez, quien está cursando ahorita su doctorado en teología y ya tiene su máster en divinidades. Bienvenido, pastor Clever. Gracias, Josué. Un placer estar aquí otra vez compartiendo los planes de Dios para este mundo. Hay mucha gente que piensa que el libro de Apocalipsis fue escrito para el tiempo de Juan, para comunicarse entre ellos con símbolos debido a la persecución que había para con los cristianos. Hay otra gente que piensa que es en el tiempo presente. Y hay otra gente que dice que el libro de Apocalipsis es solamente para el futuro. ¿Qué nos dice la palabra o qué pudiéramos decirle nosotros a nuestra audiencia respecto a la trascendencia en el tiempo del libro Apocalipsis? Vamos a leer en el versículo 1 del libro de Apocalipsis y versículo 19. El mismo apóstol Juan, recibiendo la revelación del Señor, nos dice así: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea, el libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones. Las cosas que has visto, que es pasado, las cosas que son presente, y las cosas que han de ser después de esta. Es verdad que cuando se escribió este libro y se lo comunicó a las iglesias, fue de mucho aliciente, mucho consuelo a todos los hermanos por estar pasando la persecución a través de los muchos emperadores romanos, como Nerón, Diocleciano, Domiciano, que fueron los más voraces contra los cristianos. Entonces, es verdad que este libro sirvió para consuelo, apoyo, esperanza para nuestros hermanos que estaban siendo perseguidos. Pero el mismo libro nos da la división, dice las cosas que has visto, pasado. Y el capítulo 1 es esas cosas pasadas. La visión que tiene Juan del Señor que se le presenta, después le dice que escriba. Y las cosas que son el tiempo presente, dice escribe a las iglesias. Y si tú ves el capítulo 2 al capítulo 4, es ese presente. Y todo el término que habla en esos dos capítulos es presente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene, todo es presente, ¿sí? Ahora, también se aplica a la iglesia de hoy y a la iglesia de todos los tiempos. La Biblia es constante, se aplicó hace 2000 años, se aplicó hace 1000 años, se aplica ahora y se aplicará hasta el día que el Señor cumpla todo lo que está establecido en esta palabra. Ahora, ¿cuáles son las cosas futuras? El capítulo 4, empezando el versículo 1, nos dice, después de esto, o sea, después de escribirle las 7 cartas de Asia, el Señor le muestra a Juan la visión celestial en el capítulo 4 en adelante, son las cosas futuras hasta el capítulo 22. Dice en el versículo 1 del 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ahí vemos que el mismo libro da las 3 divisiones, el pasado, el presente y el futuro. Perfecto. Y el capítulo 4 hasta el 22 es de lo que estamos tratando, los eventos apocalípticos. Que ya se proyectan hacia el futuro. Se proyectan hacia el futuro, correcto. Ya. En algún momento serán presentes, por supuesto. Seguro que sí. Y serán pasados. Y mira, es muy interesante, Josué. Si nosotros escudriñamos bien el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el 22, vamos a ver muchas palabras en auristo, pasado. Entonces, ¿cómo que es pasado si aún no ocurren? Porque en el tiempo, para nosotros existe el tiempo. Para Dios no existe el tiempo, Él es eterno. En la eternidad de Dios ya esto es consumado. ¿Me entiendes? Y nada ni nadie va a cambiar todo lo que el mismo Señor dice, no pasará ni una tilde que todo esto suceda. Amén, amén. Entonces, básicamente podemos decir también que Juan es quien plasma, a quien se le dio la revelación y la plasma en un contexto humano, pero el autor en sí del libro es el Espíritu de Dios. Por supuesto. Quien da la revelación para que nosotros los humanos tengamos un punto de referencia hacia dónde va. Hacia dónde va, correcto. Y el aún más, el mismo Señor Jesucristo, si nosotros analizamos el capítulo 24 de Mateo, el Señor
se reúne con sus discípulos en el Monte de los Olivos y ellos le preguntan sobre todos los eventos, todo lo que va a pasar. Y desde ese momento, desde la ascensión del Señor Jesucristo, vamos viendo ya los eventos futuros que el Señor mismo fue determinándolos o fue revelándolos. Primero vino el derramamiento del Espíritu Santo. La era de la iglesia empezó, ¿sí? Años 70, la destrucción del templo y la dispersión luego de todo el pueblo de Israel por todo el mundo, la diáspora. Y después estamos todavía en el tiempo de la iglesia o la era de la gracia. Pero vienen otros eventos descritos en la palabra de Dios. Amén. Bueno, y entonces si quisiéramos hablar de estos ya en sí de los eventos, ¿usted cree que podríamos mencionar, hacer como una lista de estos eventos claro para nuestro televidente, la gente que nos está viendo? El evento que está próximo a ocurrir, no sabemos cuándo. Vuelvo y repito, nadie puede decir ni el día, ni la hora, ni el año de cuándo va a suceder las cosas. Lo que sí es verdad, como dice la Biblia, que la venida del Señor es inminente. Es como, por ejemplo, tú tomas un avión, inminentemente tú vas a llegar a tu lugar de destino. Por lo general sabemos cuánto tiempo nos toma no tomar un avión. El mismo piloto te dice, en tanto tiempo estaremos llegando a nuestro destino. Pero acá sabemos que viene el Señor Jesucristo, es inminente, pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar eso. ¿Correcto? Pero de acuerdo a la Biblia, los eventos que podemos nosotros ver que van a suceder, primeramente es lo que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia o la toma de la iglesia de este mundo hacia el Señor. O sea que podemos decir que en nuestra lista ese va a ser el evento número uno. El evento número uno, exactamente. El rapto de la iglesia. Lo podemos decir. ¿Cuál sería el número 2? El número 2 sería la aparición del anticristo y por ende antes de eso viene la apostasía, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y ¿sí? ¿Tiene que ver eso con el 666? Claro que sí. Después, cuando aparezca el anticristo, van a haber también una serie de eventos. Inclusive la gente está comentando hoy en día, por ejemplo, uno de esos eventos que podrían ser es la construcción del nuevo templo en Jerusalén. Que por cierto, todos los materiales están listos, tienen todo el dinero, tienen hasta los atuendos sacerdotales y también, ojo, las vacas rojas que hace tiempo no aparecían, ya están apareciendo vacas totalmente rojas para los sacrificios que se van a ofrecer dentro del nuevo templo. Después viene la gran tribulación. Gran tribulación. Sí, vamos a hablar muchos detalles de la gran tribulación, como el falso profeta, la Trinidad satánica, el 666, que a muchos les asusta. En el cielo posiblemente se desarrolla el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Vamos a hablar. Que serían cuarto y quinto. Sí. La batalla de Armagedón como 6. Ya sería, ajá. Sí. Número 7, el milenio, digámoslo así. Milenio. Número 8, la batalla final. Sí. Vamos a hablar, dentro del milenio, vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. Número 9 sería cielos nuevos y nuevas tierras. Y bueno, el estado eterno. Recordemos que la iglesia va a ser raptada o tomada al cielo. ¿Sí? Y acá abajo en la tierra se va a desarrollar la gran tribulación. Pero la Biblia habla del bimá de Cristo o el tribunal de Cristo. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Entonces, durante la gran tribulación, esos dos eventos pueden ser que se desarrollen en el cielo. Entonces, al final de la gran tribulación es que se va a desarrollar la batalla de Armagedón. Como Hollywood y muchos empresas de cine han hecho películas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña sobre lo que es el Armagedón o la batalla del Armagedón, ¿sí? Después de la batalla del Armagedón, ¿sí? Ahí viene el Señor en su segunda venida, lo que se llama la parusía, ¿sí? La venida visible, corporal, personal de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, vendrá en caballo blanco con espada y a gobernar. Él va a destruir al anticristo y al falso profeta también, que se va a levantar como el mensajero del anticristo, ¿sí? Y el Señor los va a destruir y serán lanzados al lago de fuego. De ahí empieza
lo que nosotros conocemos en Apocalipsis 20 como el milenio o el gobierno milenial de Cristo, el gobierno físico, personal, visible en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a gobernar con Él, dice la Escritura, con Él por 1000 años. Al inicio del milenio, Satanás va a ser atado, será lanzado al abismo, pero al final de los 1000 años, ¿sí?, será desatado por un corto tiempo. Entonces, tenemos ese otro evento, el milenio. Y durante el milenio vamos a hablar también de algo que nos llama mucho la atención, la Nueva Jerusalén, ¿sí?, que va a estar suspendida en el aire, ¿sí? Y al final del milenio, Satanás será desatado por corto tiempo y va a levantar a todos aquellos que, a pesar de que Cristo está gobernando aquí en la tierra, no todo el mundo lo va a seguir, ¿no? A muchos les cuesta la idea de que, ¿cómo es posible de que cuando el Señor Jesucristo venga va a pasar gente de la gran tribulación al milenio? Gente que aún no tienen los cuerpos glorificados, pero así va a suceder, ¿sí? Entonces, esa gente que va a pasar de la gran tribulación al milenio todavía tienen la naturaleza pecaminosa, todavía tienen cuerpos corruptibles, se van a estar reproduciendo, van a nacer hijos durante el milenio y todos ellos tendrán la libertad de seguir o no al Señor Jesucristo. Al final del milenio es que Satanás va a conseguir de ellos que lo sigan y hace la última batalla, donde el Señor lo destruye. Y después de eso viene el juicio final. Y ahí es donde viene ya el lanzamiento de Satanás hacia el infierno. Y de ahí ya viene el próximo evento, es cielos nuevos y tierra nueva y toda la eternidad. Esos son los eventos de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que conté 10 eventos. ¿Esto yo correcto? Aproximadamente podríamos decir 10 eventos. Algunos se combinan con otros eventos que están sucediendo o en el cielo, pero son más o menos 10 eventos. Exactamente. Muy bien. Bueno, le damos muchas gracias al pastor Clever por haber estado hoy. Manténgase entonces con nosotros para el episodio número 3. Y en el episodio número 3 estaremos entonces discutiendo en detalle cada evento, el rapto y el anticristo. Así que los invitamos. Amén. Rapto y anticristo entonces estaremos discutiendo en el próximo episodio. Y bueno, es nuestro deseo que Dios te bendiga y que su mano esté para ayudarte en todas las cosas que están en tu camino por hacer. Dios te guarde y hablamos. Gracias, Pastor Clever. Gracias a ti, bendiciones y bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Dios me lo bendiga ricamente. Amén. Cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero aquel al que yo le diere agua del Espíritu de Dios jamás tendrá sed, sino que tendrá en él una fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Señor, dame de esta agua y que yo no tenga sed